En primer lugar, pregunta número 368-21 relativa a la política fiscal formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular. Para su formulación, señor Beamonte, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, comparte el nuevo hachazo fiscal que pretende aplicar el Ejecutivo de la Nación, porque será consciente que se nos proponen subidas en el diésel, peajes en las autovías, el impuesto al plástico, incremento también en lo que es todo lo relacionado con las cotizaciones sociales, el impuesto de matriculación y circulación, patrimonio, sucesiones, también la aplicación de tasas Tobin y Google, bebidas azucaradas, quitar bonificaciones a los planes de pensiones con todo lo que significa de ataque a los ahorros como ataque o atraco. Se propone también las fórmulas de cotización a los autónomos. En resumen, señor Lambán, un hachazo a las clases medias, no a los ricos, esos que ustedes cuando hacen alguna modificación dicen que van a pagar, no, a las clases medias que precisamente son sobre los que pivota la recuperación económica. Usted, si es congruente con lo que hace, le parecerá seguramente acertadísimo. No habrá ningún problema, porque ya sabe que usted es pionero en ese infierno fiscal que carga al conjunto de la sociedad aragonesa. Pero como siempre lo niega, pues habrá que recordárselo. Pero claro, somos los primeros de España en patrimonio, señor Lambán. Los primeros. Somos los segundos, señor Lambán, en el tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas. Pero en el tramo más bajo somos los primeros, señor Lambán. Somos los terceros, cuartos, prácticamente empatados en sucesiones. Sí, en sucesiones, señor Lambán. Y somos la 14ª comunidad con menos competitividad fiscal según el índice autonómico de competitividad del 2020 de ILEA. Y tiene el documento aquí por si quiere leérselo. Bien, pero es que además de eso, de cualquier cotejo que haga de diarios económicos puede comprobar como lo que yo le decía ayer sigue siendo cierto, y es que somos la segunda comunidad de España que más grava a las clases medias. Y estos son datos, señor Lambán, datos, un sablazo tras otro que sufren los aragoneses por la falta de capacidad de los gobiernos de izquierda. Dejan mucho que desear, pero siempre tiran de la misma fórmula, que no es otra que la de confiscar el ahorro del conjunto de los aragoneses. Y a usted le parecerá que es un tema recurrente, a nosotros nos parece que es un tema importante. Usted no va a calificar lo que es importante para nosotros o lo que es circunstancial, eso nos corresponderá a nosotros, porque está muy acostumbrado a decirnos lo que tenemos que hacer. Es capaz de decirnos, no han hecho nada. Yo le puedo enseñar documentos que nos hemos cruzado usted y yo en relación con la pandemia, que dejarían en evidencia muchas de las cosas que ayer dijo, pero es igual, estamos en lo que estamos. Los aragoneses están doblemente castigados. Por un lado, por su infierno fiscal, al que se sumará el sablazo de Pedro Sánchez. Y hay otra forma de hacer las cosas, y la puede comprobar en otras comunidades autónomas, y no tenemos que recurrir siempre a la misma, donde podrá comprobar cómo evidentemente hay posicionamientos que no lastran, que no confiscan, sino que coadyuvan de una manera importante a la reactivación del tejido productivo. Pero esto no va solo de comunidades autónomas, también va de países que han entendido que precisamente los documentos que han enviado para esos planes europeos han visto que aliviar fiscalmente las economías era el modelo a seguir. Ya son Alemania, y son Italia, y son Francia. Han entendido precisamente que las familias y las empresas eran el objeto fundamental en ese posicionamiento de recuperación económica. Pero Sánchez ha previsto un hachazo fiscal a escondidas, de tapadillo, con un documento que manda a la Unión Europea, y luego intentando esconder lo evidente, pues que no pretendía más que poner en marcha un mecanismo de recaudación de alrededor de 80.000 millones de euros. Usted, señor Lambán, es lo mismo, y ojalá esa facilidad que tiene para confiscar la tenga también para exigir lo que es nuestro. Lo que es nuestro, por ejemplo, los 60 millones del IVA, que ayer tuvo que aprobarse una proposición no de ley, a propuesta del Partido Popular, que todas las formaciones políticas votaron a favor para que de una vez interponga acciones al respecto de este tema.
Usted, señor Lambán, es tan responsable como Pedro Sánchez, le guste o no, para lo bueno y para lo malo. Ustedes, se trata de subir impuestos, se trata de confiscar el ahorro de las familias, se trata de sangrar el tejido productivo. Esa es la auténtica realidad. Ejerza sin devorar las economías familiares, ejerza sin devorar lo que es la actividad productiva. Haga caso incluso al presidente de la COE, ya que les hace tanto caso, hágale caso, que dice que a Aragón le iría mejor con una bajada de impuestos, porque se producen efectos no de ahorro en ese tejido productivo, sino de reactivación de lo que es el proceso. Rechace el hachazo fiscal de Pedro Sánchez, que junto a su manera de entender el modelo fiscal en nuestra comunidad confiscador, hace que los aragoneses sufran más que otros ciudadanos de otra comunidad autónoma y nuestro tejido productivo sea también un elemento de perturbación ese tipo de actuación. Piénselo, reflexiónelo, seguro que nos puede ir mucho mejor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Beamonte. Señor presidente, puede contestar en un solo turno. Gracias, presidente. Señor Beamonte, usted me plantea día tras día una especie de reto circense del más difícil todavía, porque si habitualmente me emplaza a debatir sobre la realidad de ficción que usted tiene en la cabeza, hoy me emplaza a debatir sobre una realidad que no se ha producido, sobre un hachazo fiscal que solo está en su imaginación porque el Gobierno no ha dictado ninguna norma ni ha aprobado ninguna ley, me refiero al Gobierno de España, que se parezca a ningún hachazo fiscal. Además, señor Beamonte, le voy a decir otra cosa. Partidos como el suyo o como el mío, que tenemos ya una larga presencia en la política democrática española, inevitablemente nos vamos dejando jirones de credibilidad por el camino. Y ustedes, en materia de política fiscal, se lo han dejado casi todo. Me refiero que se han quedado, en materia de credibilidad de política fiscal, se han quedado prácticamente en los huesos. Si hablamos de política aragonesa, si hablamos de decisiones adoptadas aquí en Aragón, le tengo que decir, datos estadísticos absolutamente irrefutables, que la presión fiscal más alta que ha conocido la comunidad autónoma en los últimos años, la única vez que ha estado por encima de la presión fiscal española, se propuso en el año 2012, cuando acababa de llegar al Gobierno el Partido Popular. En términos globales, señor Beamonte, porque usted se ha referido a algunos tipos impositivos, pero hay otros muchos, en términos globales, en 2019, la última cifra que tenemos, la presión fiscal en Aragón era del 4,87%, mientras que la media española era del 5,36%, casi medio punto por debajo de la presión fiscal en Aragón que en el conjunto de España. Pero el jirón más importante que se dejaron ustedes de credibilidad en materia de política fiscal fue nada más llegar al Gobierno el señor Rajoy. El mayor hachazo fiscal que se ha producido en la democracia lo perpetró el Partido Popular a final del año 2011 y principios del año 2012 con el IRPF, con el IVA y con prácticamente todas las figuras impositivas, que además, lo calculamos bien en aquel momento, supuso ni más ni menos que para cada familia aragonesa tuviera que pagar 1.000 euros más de impuestos al Gobierno de España. Por tanto, de hachazos fiscales, lo mejor que podrían hacer ustedes, señor Beamonte, se lo digo sinceramente, es callarse. En materia de autopistas, en materia de peajes de autopistas, si hubiera seguido gobernando el Partido Popular, a tenor de lo que decía el señor Íñigo de la Serna, el ministro del ramo, en el año 2018, en este momento ya se estaría pagando el impuesto sobre las carreteras y las autopistas porque él mismo encargó los estudios y lo anunció. Por tanto, no sean cínicos, señor Beamonte, cuando habla de esa cuestión. ¿Cuál es la política fiscal del actual Gobierno de Aragón? Es una política fiscal que está perfectamente dibujada, que está perfectamente diseñada en el programa de gobierno con el que me presenté a la investidura en el pacto entre las cuatro fuerzas políticas que conformamos el cuatripartito. Hablamos entonces de que había que impulsar un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad en el que todas las personas contribuyeran al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Punto 1. Punto 2. Compromiso de mantener la presión fiscal de Aragón por debajo de la media española. Lo cumplimos. Punto 2. Punto 3. Plantear al Consejo de Política Fiscal y Financiera una armonización real y efectiva de los impuestos en todo el territorio español, algo que, por cierto, le está recomendando la OCDE a España que haga en términos generales.
Y dijimos también entonces, señor Beamonte, que los impuestos de patrimonio y sucesiones los iríamos eliminando en la medida que tuviéramos figuras tributarias que compensaran la pérdida de ingresos que supusiera esa decisión. Por cierto, señor Beamonte, ¿sabe qué gobierno hizo la mayor rebaja de sucesiones en los últimos 8 años? Un gobierno presidido por mí, de acuerdo con el partido político Ciudadanos. Una rebaja superior, ustedes fueron la remolque como siempre, una rebaja superior a la que planteó la señora Rudy cuando gobernaba. Señor Beamonte, aquí en Aragón, rebajas fiscales, armonización fiscal, moderación fiscal, hay que agradecérsela a partidos como Ciudadanos, que apostaron en su día por eso con el Partido Socialista, o hay que agradecérsela a un partido como el Partido Aragonés, que sometió a este presidente a la investidura, le sometió a 3 o 4 principios absolutamente irrefutables. El señor Alega planteó que habría moderación fiscal, que no se tocaría un solo impuesto al alza, que a ser posible se tocaría a la baja si las circunstancias lo permitían. El señor Alega, por cierto, planteó una armonización con la concertada y planteó que el gobierno se atuviera estrictamente al Estatuto de Autonomía y al aragonesismo. Por cierto que, igual que ayer se me tributó por parte del Grupo Socialista y algunos otros diputados un gesto que yo les agradezco enormemente por mi situación de salud, quiero hoy desde aquí lanzar un mensaje de solidaridad y apoyo a un hombre que en este momento está en una situación sanitaria más o menos complicada y que desde el hospital está trabajando más que casi todos los representantes políticos de la comunidad en favor de la comunidad y que no se merece, insisto, más que solidaridad y apoyo. Me refiero a don Arturo Aliaga. Por cierto, don Arturo, don Arturo Aliaga, que por esta comunidad autónoma, por la armonización fiscal, por la moderación fiscal y por Aragón ha hecho bastante más que todos ustedes juntos. Y en relación con las aseveraciones de algún dirigente empresarial que creo que anda sustancialmente despistado, he de decirle que según la entidad Civismo, que es una entidad absolutamente alineada con posiciones liberales, nada sospechosa de roja ni nada por el estilo, la entidad Civismo, contando los impuestos de sociedades, cotizaciones a la seguridad social a cargo de la empresa, impuestos regionales y locales, ha hecho un dictamen del siguiente tenor: Aragón es la región con menos presión fiscal para las pequeñas empresas y la segunda con menos presión fiscal para las medianas y grandes. Esto sirve para que algún dirigente empresarial despistado sepa de lo que habla antes de hablar y sobre todo para que ustedes sepan de lo que hablan antes de hablar, si es que alguna vez son capaces de hacer ese ejercicio de sinceridad y de aveniencia con la realidad que parece que está reñida eternamente con ustedes. Gracias.